Hola chicos, que estén muy bien. Ya estamos llegando en su última clase de este día, esperando que se encuentren muy bien y dispuestos a seguir aprendiendo más. Nuestro tema para esta semana es la evolución biológica. ¿Cómo es que ha ido evolucionando pues los cambios biológicos en los seres humanos, en las plantas y en los animales a lo largo de generación en generación? Y todo esto tiene bastante relación con los temas que hemos estado viendo con respecto a la genética. La genética ya sabemos que se compone de dos características importantes, que es el fenotipo, los rasgos físicos visibles, y los genotipos, las genes pues, que llevamos por dentro, en la sangre, en el ADN. En eso consiste. Y la semana pasada estábamos viendo sobre algunos experimentos que se hicieron respecto a la genética, con plantas, con algunos animales y también están tratándolo de hacer con algunas personas. ¿Sí? Pues esos experimentos han sido como los injertos, la combinación de semillas y entre otros que han hecho. O en caso de los animales, como las genes las han quitado de un animal, uniéndolo con otra, creando otro ser con esos experimentos que ellos han hecho. Y en este caso, en la evolución, nos habla precisamente de cómo a lo largo de los años o cómo es que a cada cierto periodo de año, pues algunas características de los animales, de las plantas o de nosotros las personas, pues va cambiando. Para ello necesito que lean o que vayan conmigo con la lectura de la evolución biológica. La evolución biológica o simplemente de la evolución nos referimos a la serie de cambios corporales que son los fenotipos, los rasgos físicos, rasgos corporales que ha ido cambiando a lo largo de cierto periodo de tiempo, cierto periodo de años, expresados en la información genética. Esos cambios corporales o esos cambios físicos que ha ido habiendo en algunos animales o en nosotros, pues ha sido a que la genética también, a que nuestros rasgos de genotipos, pues en cierta parte han ido cambiando. Por ejemplo, yo ya no sé si tenga algunas genes o algunas características de la genética, por ejemplo, del bisabuelo, de la abuela de mi mamá. Es como que mi tatarabuela, pues ya no sé. ¿Por qué? Porque a lo largo también de los años, por ejemplo, mi mamá ya no siguió las características, ya no siguió las costumbres que tal vez su abuela hacía. Y yo ya no estoy siguiendo quizás algunas costumbres que mi mamá hace. Y de esa manera pues yo he ido cambiando. Y mi genética, que también se conectan con mi cerebro, ha ido cambiando. Y quizá cuando yo ya tenga nietos, pues ya no sigan las características que mi mamá hace ahora, sino van a ir cambiando. ¿Por qué? Yo no dudo que sus padres a ustedes los están criando de una forma diferente a que los criaron ellos. Y los papás de ellos, es decir, los abuelos de ustedes, los criaron a ellos de una forma diferente. Y de esa manera
nuestro cerebro, que es el encargado de mandar la información a todo nuestro cuerpo, pues hace a que parte de nuestra genética vaya cambiando. Pero siempre va a haber rasgos que a mí me hagan ser como mi bisabuela, mi tatarabuela, porque son familia, porque son de mi generación. A eso se refiere. Y por lo tanto, transmitible a la descendencia que una población de seres vivos sufre a lo largo de varias generaciones. Ahí nos indica que a lo largo de varias generaciones, pues una especie va teniendo cambios a lo largo de las generaciones. Era como les estaba explicando. Dicho de otro modo, la evolución es el proceso de cambio y adaptación al entorno de los seres vivos. Permite introducir una especie, una serie de cambios corporales o fisiológicos significativos y que a la larga son capaces también de dar origen a una especie totalmente nueva. ¿Qué sucede ahí? Es precisamente como yo les estaba indicando. Puede que yo me parezca a mi tatarabuela, pero las costumbres de mi tatarabuela o algunas cosas que ella hacía, yo ya no las hago ahora. ¿Por qué? Porque yo me fui adaptando a la actualidad. Por ejemplo, yo no sé si a ustedes, sus abuelos les han contado que antes, generaciones muy atrás, como mi bisabuela o mi abuela, ellos no se ponían sandalias, no se ponían zapatos. No habían recursos para comprar zapatos, pues andaban así, sin nada, descalzos caminaban. Y no les dolían los pies, no se quejaban de frío, no se quejaban de piedras. Pero imagínense nosotros, si saliéramos, por ejemplo, en el piso. ¡Ay, qué frío está el piso! Yo no aguanto estar. Hay que ponerse calcetas o calcetines, hay que ponerse zapatos o jeans. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos acostumbramos, nos estamos acostumbrando a este entorno que nos rodea. Un entorno donde todas las personas se ponen zapatos, todas las personas se ponen calcetines. Entonces esos cambios son los que ha habido. Y son estos cambios los que están haciendo a que nosotros pues nos acomodemos. Otra de las situaciones al momento de viajar. Muchos ya tienen carro propio o sus papás ya cuentan con un carro, gracias a Dios. Y cuando tengan que ir a la capital, pues solo suben al carro y ya. Pero fíjese que me contaba mi abuelo que antes aquí donde yo vivo, él nos decía que aquí no habían buses cuando uno se tenía que ir a la capital. No habían buses, no habían camionetas, como irse algo como parecida a la situación a la que estamos pasando, donde no hay buses. Y uno cuando quería ir a la capital decía que iba como que con los vecinos, iba con algunas personas que conociera y pregunta, miren, ¿ustedes cuándo van a viajar? Ay, o tal vez dentro de 15 días. Y se organizaban, iban como de casa en casa y para ver que juntaran unas 15 personas. Cuando ya estaban las 15 personas, dicen que iban con un señor que tenía un bus viejito ya y le decían, fíjese que nosotros somos 10 personas o somos 15 personas y queremos viajar a la capital para tal fecha. Dice que lo tenían que hacer con anticipación, con unos 15 días o 20 días antes, para que el señor del bus les haga un espacio. Eso fue hace como 50 años. Pero ahora, si nosotros nos queremos ir a Guate, por ejemplo, en la capital, pues solo le decimos, mire, mamá, yo necesito hacer esto. Y nuestra mamá nos puede llevar, o nuestro papá enciende el carro y vamos fácilmente. Entonces, si nos damos cuenta, ha cambiado
ha cambiado muchas cosas y eso también hace a que cambie nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer las cosas y nos acomodamos. Y lo mismo ha sucedido con los animales. Vean un dibujo que tenemos ahí del lado derecho. No sé si lo logran ver ahí, que está algo pequeño. También lo que pueden hacer es buscar una imagen del internet. Ustedes han escuchado que muchos dicen, los dinosaurios desaparecieron. Los dinosaurios hoy sí ya no existen, eso fue hace muchos años. Hemos escuchado muchas situaciones parecidas, que hoy sí ya no, porque el mundo ha cambiado o los dinosaurios se dieron cuenta de cómo iba evolucionando el planeta, o a mucha contaminación o muchos carros, los dinosaurios no les gustó y fueron desapareciendo. Pero realmente nos indican que, o la historia, yo estaba investigando que los dinosaurios no han desaparecido. Los dinosaurios no desaparecieron, solo evolucionaron o fueron cambiando y se acomodaron a cómo está el planeta. Se acomodaron a cómo estaba su medio, se acomodaron a cómo estaba el lugar que los rodeaba. Y eso mismo pasó con nosotros. Eso mismo pasó con nosotros, con las personas. Como ya les decía, antes de aquí unos 30 años, un joven, un muchacho, podemos decir, salía sin zapatos. Así salía, se cambiaba, se bañaba y se iba sin zapatos en la calle. Pero ahora si nosotros salimos sin zapatos y nos dicen, ¿qué le pasó? ¿Por qué no tiene zapatos? Ay, pobrecito. Y empiezan esas situaciones. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a la actualidad. Que hay zapatos, que hay tenis, que hay jeans, que hay esto, que hay lo otro. Y nos hemos acostumbrado a todo eso. Nos dice que ahí hay están en inglés. Ustedes que saben dominar muy bien el inglés me pueden ir ayudando. Ahí tenemos una imagen de una evolución de un dinosaurio. Si no sabemos leer muy bien el inglés, podemos solo guiarnos de las imágenes. Nos dice que hay un Surishia. Hace 2000 años era de esa manera. El dibujo que ustedes ven ahí. Si nos damos cuenta, es un dinosaurio. Tal vez es un dinosaurio de esos mordelón o de esos dinosaurios rex que eran carnívoros. Y ahí está, era un dinosaurio. Hace 200 millones de años, hace muchísimos años eran así. Y los dinosaurios son como de esa época, de unos 200 millones de años, 300 millones de años. Luego abajo tenemos otra imagen, que es Archaeopteryx, que ese dinosaurio que aparece en el primer dibujo fue cambiando, que fue hace unos 150 millones de años. Y si se dan cuenta era como un ave que tenía alas, hasta se ve que tiene plumas, tiene pico. Fue cambiando. Luego tenemos un Eunomaniraptor. Creo que estos eran los Velociraptor. Era un Eunomaniraptor, que fue hace 137 millones de años. Si se dan cuenta, ya como que se están acercando más a nosotros. Y si se dan cuenta, ahí pueden ver la imagen que es como un ave. Ahora pasemos de este lado. Hace 128 millones de años, Iberomezornis. Observemos bien la imagen y se va pareciendo más a un ave.
ya se ve como que tiene su pico, ya no tiene una boca con dientes grandotes como el que está al lado, sino tiene un piquito, sus patitas se hicieron más delgaditas y ahora está él, y ahí nos indica hace 127 millones de años está el concornis. Y se ve que tiene plumas, se ven las patitas, así como las tiene, parece un ave. Su pico también fue cambiando. Luego tenemos el último que fue hace 125 millones de años, Eulolabis. Si se dan cuenta, esa última es completamente como un ave, como un pájaro. Tiene pico, tiene plumas, tiene alas, ahí se ve cómo está parado. Es un pájaro. ¿Qué pájaro es específicamente? No lo sabemos. Pero si nos damos cuenta cómo vino cambiando todo, cómo desde hace 200 o 300 millones de años, pues fue cambiando y fue cambiando. ¿Y qué pasó para que estos dinosaurios empezaran a cambiar? Primero fue porque el medio empezó a cambiar, la naturaleza, los diferentes hábitats, ecosistemas empezaron a cambiar. Y eso hizo a que ellos también cambiaran en la boca, en cómo se movían. También cambian para conseguir su alimento. Yo sé que ustedes lo saben muy bien, que hace unos 200 años, o no lo sabemos con exactitud, son datos aproximados, que que las jirafas nos indicaban que eran bajitas, era como la estatura de unos caballos, pero dice que la comida hubo un tiempo que fue muy escasa en la naturaleza, fue muy escaso, donde muchos árboles se terminaron, quedó en desierto, y solo algunos árboles altos, ahí se encontraba la comida. ¿Y qué hacían las jirafas? Era estirarse para encontrar la comida. Y dice que cuando empezaron a tener ellos a sus crías, esas jirafitas, las crías, nacían ya con la cabeza más larga. Pero de plano, las jirafas hembras o las jirafas mamás, cuando estaban en gestación, cuando estaban esperando, se estiraban mucho y los papás se estiraban, y de esa forma cambiaron sus características, fenotípicas, que son los cambios físicos, empezó a cambiar, y eso lo transmitieron en sus genes y hizo a que sus crías salieran con la cabeza más larga. Y de esa forma se estableció que las jirafas eran muy altas, pero fue porque su alimento ya no estaba cerca, sino que ellos se tenían que estirar y estirar, y por eso es de que les creció la cabeza y también las patas se alargaron. Si nos damos cuenta que son evoluciones que han habido en la naturaleza, evoluciones que en este caso estamos viendo con animales, y lo mismo ha sucedido con nosotros las personas. Entonces, a eso se refiere. Bueno, por hoy llegamos hasta ahí. En las siguientes clases vamos a ver también de otros seres, de plantas, de más animales que han ido evolucionando, que fueron cambiando, que los animales que fueron hace 100 años, por ejemplo, ya no son los animales que son ahora, pero las genes, la sangre, sí los tienen todavía, sí tienen parte de todavía. Ahora investiguen, les dejo una pequeña investigación. Investiguen de dónde vienen las gallinas, de qué evolución. ¿Será que
aves enormes y grandes o de qué han evolucionado las gallinas, de qué han venido. Es una pequeña tarea, me lo dejan por medio de los comentarios y no se olviden de dejar su asistencia para yo tomarles nota. Es únicamente, nos seguimos viendo, ya saben que con cualquier duda estamos a la orden. Que Dios los bendiga.